los dones espirituales para el creyente. Y mirábamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos, hay varios versículos, capítulo 12 de primera a los Corintios, capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Efesios en el capítulo 4. Y voy a leer el versículo 7 de la primera a los Corintios. A cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho de todos. Amén. A cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el provecho de todos o para el bien de todos. Ok, ya compartíamos la importancia de los dones espirituales, lo que Dios hace para que les sirvamos. Entonces, hoy queríamos hablar inicialmente de el equilibrio en la gran variedad. Y el apóstol Pablo, tanto en la carta a los romanos como en la primera carta a los corintios, Romanos capítulo 12, muestra lo fascinante sobre los dones del Espíritu Santo y los dones de ministerio. Amén. En su gran variedad. Dice que en los dones de ministerio hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 dones de ministerio. Los apóstoles es el puesto de apóstol, abarca casi todos los tipos de ministerio. Por eso lo hemos tipificado con el dedo pulgar, le llaman, ¿verdad? Ok, apóstol, porque mire que este don se relaciona o puede funcionar como profeta. El profeta puede funcionar como el evangelista, bueno, puede como pastor o como maestro, el apóstol, ¿ya? O sea que funciona en todos los ministerios. El profeta es el ministerio inspiracional. Profeta es un ministerio inspiracional. Él habla por una inspiración directa, divina y por revelación. Esto lo vamos a ver ahora. El profeta habla por inspiración directa y divina y por revelación. El evangelista es aquel encargado de directamente por el Señor para predicar la palabra y ganar almas. Por eso es tipificado con el dedo del medio, que es el más grande, porque el que gana almas es grande, dice la Escritura. Están los pastores que cuidan el rebaño de Dios. ¿El rebaño de quién es? Es de Dios. Y los maestros son aquellos que ocupan el cargo de enseñar la palabra de Dios, no por una habilidad natural, más por medio de una habilidad divina del Espíritu Santo. O sea, esa habilidad es dada por el Espíritu Santo. Ahora, estos dones de ministerio han sido dados a la iglesia para que haya un equilibrio en la iglesia. O sea, 5 dones ministeriales, 12 dones dados por el Espíritu en la primera a los Corintios. Pero de estos dones que habla Efesios capítulo 4, hay un equilibrio para que la iglesia se mantenga firme y creciendo. Mire que la Escritura dice que estos dones han sido dados a fin de que perfeccionar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, hay que notar lo bien que estos ministerios estaban equilibrados, estos dones en el gran centro misionero de la iglesia primitiva. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 1, dice que en la iglesia que estaba en Antioquía, dice, habían maestros, habían profetas, habían evangelistas, y ellos
habían adoradores, porque habían unos que adoraban a Dios, y estando estos ministrando al Señor, el Espíritu Santo se manifestó para que apartaran a Saulo y a Bernabé para la obra que Dios les había encomendado. Así que había un que en este centro misionero de la iglesia primitiva había un equilibrio en la administración, manifestación de los dones dados por Dios. Ahora, el asunto de que haya un equilibrio es de manera importante. Amén. ¿Por qué? Porque de esa manera se pueden obtener muchos resultados de gran provecho cuando cada uno, como dice el apóstol Pedro, según el don que ha recibido, debe ministrarlo a los otros. Recuerden que la escritura, el texto que leímos dice que es para el bien de todos. Pero este asunto del equilibrio es de mucha importancia para poder obtener buenos resultados para la administración de la obra de Dios. El otro extremo dice que hay algunos que dan mucho valor e importancia a estos dones, que consideran que los ministros deben estar continuamente rodeados de las manifestaciones de todos los dones del Espíritu. Entonces, no, el pastor tiene que funcionar en todos los dones. Y los hermanos, no. La iglesia dice que Dios a cada uno le ha dado un don para provecho o para el bien de todos. Entonces, en algunas congregaciones o en algunas iglesias no reconocen más que el ministerio de una sola persona, de quien esperan que cumpla todos los requisitos. Pero no es así. Dios habla de que hay una variedad de dones y debe haber un equilibrio en la manifestación de los dones del Espíritu. Entonces, necesitamos apreciar la variedad de los dones del ministerio que Cristo puso en la iglesia. Y también podemos darnos cuenta que todos los ministerios son esenciales. Todos los ministerios, todos los dones son esenciales, son importantes. ¿Para qué? Para que haya equilibrio y para que haya un crecimiento. La semana anterior le dije que bueno sería que aún mientras ministramos aquí, hay hermanos que están allí, están recibiendo una palabra profética, están recibiendo una visión, tienen un don que Dios le ha dado para que todos podamos ser aún edificados a través de esta ministración. Pero ¿qué sucede? Con frecuencia nosotros escuchamos a los maestros hablando desdeñadamente de los evangelistas, llamándoles superficiales y sensacionales. Porque sabemos que el ministerio del evangelista pues es ganar almas y su mensaje pues es un mensaje evangelístico, cristocéntrico de las buenas nuevas. Pero también encontramos a los evangelistas que censuran a los maestros, acusándoles de ser fríos y que son solo pura palabra. Los evangelistas y maestros con frecuencia también se unen a decir que los profetas son fanáticos, que los profetas son extremistas. Eso se escucha, bueno, uno contra el otro. Pero todas estas actitudes son malas. No deben suceder, aunque suceden, pero son malas en el cuerpo de Cristo. Puede haber un extremo en el uso del don de los ministerios, pero no debemos por eso reprenderlo, porque podemos apagar el fuego del Espíritu. Cuando hay, como dice el apóstol, cuando se comen los unos a los otros, es la obra del enemigo. ¿Para qué? Para apagar el fuego del Espíritu en la congregación. Entonces, resumimos, el plan divino es que cada ministerio que Dios ha puesto en la iglesia corrija completamente al otro, supliendo así la necesidad y equilibrio
vigilancia de los dones. Siempre que hemos invitado a un hermano a la congregación, doy gracias a Dios por esto, a los evangelistas, a los profetas que han llegado. El Señor me ha dado una palabra, he compartido con ellos, los he llamado. Amén. Recuerden el caso de Apolo, ¿verdad? Cuando dice que era un predicador bien elocuente, fervoroso, pero cuando llegó, lo llamaron aparte. ¿Para qué? Para mostrarle cuál era el camino y cuál era el mensaje completo que él tenía que predicar. Y Apolo dice que se alegró. Él no se puso a pelear con los hermanos porque lo ayudaron en su crecimiento espiritual. Entonces debemos ser humildes en este caso cuando un hermano se nos acerca en el amor de Dios para ayudarnos a crecer, a fortalecernos en el don que Dios nos ha dado. Por ejemplo, el profeta es para inspirar al maestro. El profeta llega y le dice al maestro, bueno, mira, y le da una palabra profética, lo que Dios pone en su corazón, sigue adelante, lo que lo estás haciendo así, o Dios quiere que te prepares más, que te metas más con él, amén. Eso lo hace el profeta. ¿Para qué? Inspirar al maestro. Pero el maestro, amén, es para estabilizar al profeta. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo lo que predico es lo que Dios me da arriba por revelación. No, todos los ministerios nos necesitamos. Recuerde la mano. Son 5. Todos son importantes. Amén. Estos 5 dones ministeriales son importantes. Entonces, el evangelista es para que continuamente recordarnos de las almas perdidas que se encuentran en el mundo y la necesidad de evangelizar. El pastor es para recordarnos que las almas necesitan mucho cuidado y después de que lleguen a la iglesia para ser edificadas y fortalecidas. Amén. El apóstol sobre todo es para inspirar y guiar a nuevas conquistas en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debe haber? Un equilibrio. ¿Un equilibrio en qué? En la ministración de los dones y en los dones ministeriales. Una persona puede ocupar más de un puesto en el ministerio, puede tener varios dones, amén. Pero aquí hicimos una separación para ese estudio. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 3 en adelante, miren lo que nos enseña la Escritura. Por la gracia que me es dada, digo a ustedes, nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino más bien tenga un concepto, esta versión me dice, equilibrado. La versión de ustedes dice, piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de la fe que Dios le haya dado. Así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y todos estos miembros no desempeñan todos la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro pertenece a los demás. Tenemos dones diferentes, pero según la gracia que nos ha dado, el don, si el don de alguien es de la profecía, que lo use en proporción a la medida de la fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con diligencia. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Mire cómo enfoca el apóstol Pablo tanto en la carta a los Corintios como aquí en los Romanos. Y en ambas cartas vemos que en los Corintios Pablo dice, les muestro un camino más excelente y es la administración de los dones en amor. Y aquí en los Romanos también habla
Versículo 9 en adelante dice, el amor debe ser sin fingimiento, aborrezcan lo malo, apéguense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto fraternal, dando ¿qué? Preferencia y honrándose mutuamente. Y allí sigue todo y dice, no apaguen el don del Espíritu, no paguen mal por mal. Mire, qué importante es todas estas reflexiones que nosotros recibimos de parte de la inspiración del Espíritu en la vida del apóstol Pablo. Entonces, hablamos que de un equilibrio tanto en la administración de los dones, amén, como en la manifestación de estos dones. Vamos a mirar entonces dentro de los dones que aparecen en la primera carta a los Corintios, nos habla, yo quiero enfatizar hoy, porque la Biblia dice que el que gana almas es grande. Pablo dice que anhelemos los mejores dones, pero que mayor es el que profetiza, no queriendo decir que este sea el don más importante, pero sí tiene una connotación interesante dentro de las Escrituras. Ahora, la profecía, escuchen bien, debe distinguirse entre la profecía como una manifestación temporal del Espíritu y la profecía como un don ministerial dentro de la iglesia. Una es manifestación temporal y la otra es el don de ministerio que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Y vamos a ver la diferencia entre la profecía como una manifestación. El apóstol dice que como manifestación todos pueden profetizar. Capítulo 12, versículo 10 dice, a otros Dios le da poderes milagrosos, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y todavía a otros interpretación de esas lenguas. Entonces, aquí nos está hablando de la profecía como una manifestación temporal. Es decir, en medio de un culto, en medio de un servicio, un creyente que esté fluyendo, lleno del Espíritu Santo, puede recibir una palabra profética de parte de Dios. Recuerde que el profeta viene es por inspiración y revelación. Él no dice, bueno, está pasando esto en la iglesia, voy a decir esto porque la Biblia dice por allá esto. No, no, viene por inspiración, viene por una revelación. Y el que tiene el ministerio, de ya viene, y lo vamos a ver más adelante, con otros dones especiales para poder ministrar, ser un ministro o un ministerio profético. Entonces, como inspiración temporal, Pablo dice, todos pueden profetizar en la iglesia. Como don de ministerio se da la profecía solo a algunos creyentes. Como ministerio, solo a algunos creyentes. ¿Vale? Y que ellos deben desempeñarse entonces como profetas dentro de la iglesia. Aunque todos pueden profetizar, hay un ministerio profético dentro de la iglesia y el que lo tiene, pues tiene que desarrollarlo, prepararse, amén. Como una manifestación espiritual, la profecía siempre está a disposición de cada creyente. Como una manifestación espiritual. Está que a disposición de todos los creyentes llenos del Espíritu Santo. Mire que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, el texto bíblico dice, todos profetizaban. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los bautizó, todos fueron llenos. Por eso hay que anhelar la llenura del Espíritu. Si queremos fluir en los dones del Espíritu, tenemos que anhelar, buscar la llenura.
Pedirle al Señor cada día, Señor, lléname. Aquí está mi vida. Úsala, Señor, para tu gloria. Y vamos a ver cómo Dios va a ministrar en la vida de cada uno de nosotros. Pero recordemos que las manifestaciones del Espíritu, Dios las da como Él quiere. Él reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, en cuanto a la profecía como una manifestación espiritual, encontramos la profecía es un don especial que capacita al creyente para dar un mensaje de revelación. Lo capacita a Dios para traer que una revelación. ¿A quién? A la iglesia. Amén. ¿Y cómo lo va a hacer? Bajo el impulso directo de quién? Del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 24, miren lo que dice. Pero si un incrédulo o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá convencido por todos de que es un pecador y será juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: Dios está realmente con ustedes. Miren lo que dice el versículo 29. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y los demás deben considerar con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el primero que habla debe callarse. Así que todos pueden profetizar por turno para que todos aprendan y se animen. Y el 32 dice: los espíritus de los profetas están bajo el control de los profetas. Estamos hablando de la profecía como una manifestación en una congregación, en medio de un servicio. Recuerden que el mismo el apóstol Pablo, lo decíamos la semana anterior, dice que hay pues, hermanos, cuando nos reunimos como iglesia, él habla de las manifestaciones que han de darse dentro de la congregación cuando celebramos el culto a Dios. Entonces, es un don especial que capacita al creyente, ¿para qué? Para dar un mensaje de revelación. Dice, todos pueden profetizar, pero ¿cómo deben hacerlo? Por turno, por turno. Si alguno recibe una profecía, la comparte, la ministra, pero si hay otro que recibe otra profecía, dice el primero, hace silencio para que el segundo dé la profecía. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Ahora, alguien puede decir, no, pero ¿cómo hago yo para aguantarme? Si estoy recibiendo una profecía y se me olvida. Estoy recibiendo una revelación y se me va a olvidar después. ¿Cómo hago? El texto bíblico lo dice el 32. El espíritu del profeta se sujeta al profeta. Es decir, si Dios está entregando una palabra profética, el que la está recibiendo va a esperar el turno y el espíritu se va a sujetar, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. Y si se hace en el orden de Dios, todos pueden profetizar. Ojo que estoy hablando de la profecía como una manifestación espiritual. Amén. Lo segundo es, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la profecía no es primordialmente la predicación del futuro, sino la proclamación de la voluntad de Dios, la justicia y la fidelidad de Dios.
Amén. Y la paciencia. En el capítulo 14, en el versículo 3, nos dice lo siguiente. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para fortalecerlos, animarlos y consolarlos. Amén. Oye, qué precioso es cuando en un momento, amén. Yo recuerdo, y voy a darlo de testimonio en este momento, después vamos a continuar, en una ministración, estábamos en la iglesia y estábamos ministrando a varias personas. Estábamos orando por muchos. Y resulta que yo oré por varias personas y nadie oró por mí. Yo me fui un poco cabizbajo y me senté. Pero cuando me senté, se me acercó el hermano Alejandro Mauri con una palabra profética de parte de Dios y ministró a mi vida de una manera especial. Amén. Entonces, ¿para qué es la profecía? Para animar, para consolar, para fortalecer, para edificar. Por eso el apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrarlo. ¿Qué es ministrarlo? Ponerlo al servicio de los demás. ¿Con qué propósito? Dice el texto bíblico, para bien de todos. Entonces hay un equilibrio en la administración de los dones. Otra parte importante es que el mensaje puede poner al descubierto el estado del corazón de una persona. Dios puede hacerlo. Versículo 25 del capítulo 14 lo dice bien claro. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, Dios está realmente entre ustedes. Amén. Por eso es que los dones del Espíritu deben ministrarse en amor. ¿Para qué? Con el único propósito de edificación. Amén. Por eso Dios los da como Él quiere y a quien Él quiere. El Espíritu reparte según la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Dios ofrece ¿qué? Fortaleza, aliento, consuelo, advertencia o juicio. Dios lo puede hacer. Amén, hermano. Entonces, esta primera parte, y lo voy a continuar la próxima semana porque vamos a hacer el paralelo entre lo que es la manifestación de la profecía como un don espiritual y lo que es el ministerio profético dentro de la iglesia. Aquí hay bastante que vamos a aprender, vamos a ser ministrados, amén, para que cada día podamos ejercer, amén, dentro de la congregación un equilibrio y la manifestación de estos dones con los cuales Dios ha dotado a su iglesia. Amén. Oremos dándole gracias a Dios. Gloria a tu nombre. Señor, gloria a tu nombre. Señor, gracias. Llena cada vida, llena cada corazón, a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Señor, bendíceles, bendíceles. A través de la palabra de poder, trae sanidad a todo aquel que esté enfermo en una UCI, en una clínica, en su casa. Enviamos tu palabra sanadora, el fluir de tu espíritu, el fluir de tu gloria, de tu unción, ministrando en cada hogar, en cada familia, Padre. En el nombre de Jesús, tu poder, sanando, libertando. Glorifícate, Señor. Adorna tu iglesia a través de los dones del Espíritu. Anhela, mi hermano, los dones del Espíritu. La Biblia dice anhelar los mejores dones. Anhela. Amén. Dios te ha llamado con un propósito. Anhela esos dones del Espíritu. Gracias, Señor.
por tu pueblo, por tu iglesia. Un fluir especial y poderoso en cada vida, en cada corazón, Señor. Llena, llena, Señor. Llena, Señor. Los dones del Espíritu ministrados bajo el fruto del Espíritu. Amén.